Hola, buen día Ignacio, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Esteban? Un gusto hablar contigo. Bueno, muy bien, lo mismo digo, ante todo te quiero agradecer en nombre de Minds Collab tu tiempo y tu participación en esta pequeña entrevista sobre la temática de liderazgo intergeneracional eh, que vamos a abordar. Así que bueno, quiero darte la bienvenida y en principio quisiera que te presentes. Bueno, mi nombre es Ignacio Aguinaga, soy ingeniero químico de profesión. Hoy soy gerente para Argentina, para una empresa de capitales alemanes que se llama TÜV Rheinland, que nos dedicamos a hacer certificaciones de sistemas de gestión. También tengo la responsabilidad de ser gerente técnico para todo Sudamérica. Y bueno, un gusto estar acá con ustedes y compartir esta entrevista. Muchísimas gracias, Ignacio. Si tuvieras vos que definirte en generación, ¿no? En estos estereotipos de generación que existen, que conocemos, generación X, baby boomers, millennials, centennials, etcétera, ¿con cuál vos te sentís más identificado? Bueno, yo soy un X, soy 50 años, generación X, Ujú. y si te tengo que decir, Esteban, cómo me identifico con esa generación, es que Sí. somos la generación bisagra, básicamente. Ujú. ¿Bisagra entre quién? Entre los boomers y todos los millennials y centennials que están. Es como que tenemos un poco de cada uno y estamos en el medio. Somos como un punto de pivote ahí. Eso es lo que así yo me identifico en todas estas segmentaciones generacionales. Y en esta identificación que hiciste con la X, con la generación X, ¿en qué te encontrás identificado? Me encuentro identificado en que somos hijos de los boomers, ¿de acuerdo? Y por lo tanto tenemos mucho de quizá nuestros padres son ellos y nos inculcaron ciertos hábitos, ciertas disciplinas, ciertos rigores. Y por otro lado, quizás nuestros hijos, sobrinos o quienes están en la otra generación nos traen todos los días perspectivas y nosotros estamos en el medio. Entonces tenemos que unir esos dos mundos. O se nos plantean situaciones que tenemos que unir esos dos mundos permanentemente, no solo en la vida laboral, sino también en la vida social. Ahí me veo identificado, Esteban. Ahí veo, o es donde creo que estoy, si queremos hablar siempre en estas segmentaciones generacionales, ¿no? Sí. Em, Puedo poner ejemplos que se presentan en el trabajo, puedo poner ejemplos, no sé, eh, comentame cómo querés vos que lo Decime, hablemos. sí, me interesa muchísimo que traigas eso a la mesa, pero en principio te haría la pregunta de cómo, cómo vos considerás o cómo vivís, cómo experimentás la cultura de tu organización, qué es lo que dice la cultura de tu organización respecto a la diversidad generacional. Si dice Bien, algo o cuál es el tipo de cultura en el cual vos trabajás. te cuento un poco el contexto. En mi caso, tengo, para hacerlo realmente claro, eh, lidero un equipo de 30 personas aproximadamente, que son, por supuesto, empleados, que están en relación de dependencia, pero que a la vez tenemos que manejar 80 o 100 freelancers que están repartidos por toda Sudamérica, con distintas situaciones de países. Hacemos básicamente auditorías de sistemas de gestión y eso hace que te hablo de grupos, estas 30 personas son de todas las generaciones, pero más de la generación entre 30 y 40 años, ¿de acuerdo? Con sus códigos, con sus formas de proceder, con sus formas de comunicarse. Y el otro grupo, el de los freelancers, quizás son 50 más. El que tiene menos tiene 50. Y ahí se da un choque intergeneracional muy interesante y en el que hay que estar arriba y en el que muchas veces esas interacciones, si uno no las está supervisando o prestándole atención, pueden traer problemas técnicos o pueden traer conflictos en lo que es el resultado de los objetivos, ¿entiende? En lo que es la concreción de objetivos. Eh, Eso veo yo, al menos desde lo que me toca a mí ver todos los días.
Hay ejemplos concretos, como por ejemplo la forma de comunicarse. Por ejemplo, si vamos a cosas concretas, un millennial o un centennial solamente se maneja por web, WhatsApp, chatea, ¿de acuerdo? Y quizá del otro lado quiere que lo llamen por teléfono. Entonces, uno confía en la comunicación hablada y el otro confía en la comunicación chateada, y a veces eso hay que llevarlo a un acuerdo, porque hay gente a veces que cree que manda un WhatsApp y ya acordó algo, cuando en realidad no tiene la recepción del otro. Yo no estoy criticando ninguna herramienta, siempre digo que la comunicación sigue siendo la misma hace 2000 años. Hay un emisor, un receptor y tienen que confirmarse, ¿de acuerdo? Y eso a veces quizá el baby boomer tiene una forma de comunicarse y el centennial tiene otra. Y si no las ponemos de acuerdo, no hay comunicación. Y si no hay comunicación, vos sabés que los proyectos no avanzan. Por ejemplo, ahí te puse un claro ejemplo de una cosa que se ve, yo te diría, con una frecuencia diaria. Vos, Em, para ampliar este aspecto que es muy interesante, digamos, hablas del desafío comunicacional. ¿Qué otros desafíos vos te has encontrado en términos de las nuevas generaciones versus las anteriores? Digamos, ¿qué otros desafíos internos en tu organización has encontrado? Trajiste el tema de comunicación, ¿qué otros ese desafíos es has uno, ese es encontrado? uno. Después el tema de la... A ver, por ejemplo, quizá de nosotros la generación X, a ver, hablemos por ejemplo de un candidato para un puesto, o hablemos por ejemplo de cubrir un puesto, ¿no? Que sabemos que siempre tenemos un puesto y lo queremos cubrir, o lo queremos de acuerdo a cierto perfil de ese puesto. Quizá el X o el baby boomer ya asume que todo eso es el puesto y él está contratado por eso. Quizá el millennial o el centennial ya quieren las cosas un poco más armadas, las quieren más estructuradas, las quieren más resueltas. Y quizá cuando nosotros tomamos, cuando hablo como generación X o un baby boomer, toma el puesto y bueno, se encuentra con esa situación y la trata de resolver, si no se la solucionan, pero no, si yo soy o un millennial o un centennial, quizá ya vengo con, esto tiene que estar acá, yo tengo que tener mi beneficio, tengo que tener pactado de antemano mi forma de trabajo, si es híbrida, si es remota, tengo que tener acceso a los sistemas, tengo que tener... Y a veces nosotros nos hemos acostumbrado a tomar estos puestos y defendernos solos en eso. Quizá no nos ayudó nunca nadie y eso nos dio otro. ¿Se entiende? Entonces ahí ya Entiendo. veo un choque, por ejemplo, intergeneracional y dijimos la comunicación, pero ahora te vuelvo a las expectativas. No son las mismas las expectativas Ajá. de los procesos o de cómo se abordan los procesos dentro de una organización que tiene un centennial, un millennial, la que tenemos la X o eso. Y no está ni mal ni bien, simplemente que como líderes a veces hay que saberlo las expectativas. ¿Me seguís, Esteban? Es eso. Totalmente. ¿Y cuáles dirías vos que son las diferentes expectativas que trae un millennial o un centennial con respecto a una generación X? Por ejemplo, que los temas de si la modalidad de trabajo, por ejemplo, la quiero definir, si es remota, si es híbrida, si no, que me parece ok, pero a veces no es definible, porque a veces Mm. nuestros trabajos son muy dinámicos y no tienen, puede haber ambigüedades. A veces, bueno, yo quiero saber cuáles van a ser mis beneficios, cuáles van a ser, cuál es mi trabajo, cuál es mi objetivo, cosa que me parece perfecta también, pero a veces no es tan claro, a veces podemos tener objetivos y a veces podemos nadar un poco en lo gris. Es como que veo como que quieren muy resueltos sus cosas y si no, no me gusta. Ajá, Y nosotros creo que somos más, entre comillas, gauchitos a veces, los X, nos ajá, acostumbramos más a que no ajá, teníamos eso resuelto y eso trae una expectativa que en las organizaciones es el ideal, pero es el ideal. No lo tenemos resuelto. Eso es un tema que te puedo contar un ejemplo concreto. entiendo, entiendo. Eh, Muy, muy interesante. Sí, y escuchame una cosa, Ignacio, vos como en estos diferentes tipos de desafíos en lo que te has encontrado o te encontrás, digamos, en el día a día, ¿cómo los has gestionado? Vos desde tu posición de liderazgo dentro de la organización y dentro de este equipo, ¿cómo los has gestionado? ¿Cuál es tu experiencia para resolver estos diferentes desafíos? muy básica, no, es de manual.
sentar a hablar a la gente Ajá, presencialmente ajá. y Sí, capta- que sí, capten, sí. que cap- que capten muchas veces cuando existen este tipo de cosas, no solamente la comunicación oral, sino también el lenguaje corporal, porque hay gente a veces que dice sí, 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 y el lenguaje corporal es no, 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 ¿ok? Ajá, Y eso se logra solamente con una mínima presencialidad. ajá. En mi caso, y esto es muy subjetivo a mi opinión, tiene que haber un porcentaje de presencialidad en el trabajo. Un porcentaje, no estoy hablando de, no soy ni pro trabajo remoto 100% ni pro trabajo presencial, pero lo he resuelto a través de, desde mi posición y desde la posición de los demás, en vernos a la cara todos y conversar las cosas. Y ahí puede ser éxito, puede ser fracaso, pero si no es sin eso, directamente se genera una bola de nieve que no se para más y que después termina en la no concreción de los objetivos laborales. Bien. Esa es una de las maneras, hacer que se conozcan. Ujú. Y, por supuesto, también el lenguaje o cómo nos manejamos. No es, hay lenguaje que ya no se puede usar, ya no existe el líder que da órdenes y el jefe cumple. Por supuesto, siempre el jefe es el que tiene la última palabra, pero tiene que haber otro tipo de diálogo. El diálogo no es el mismo. No, no. Nosotros los X seguíamos órdenes. Acá las órdenes están, pero tienen que ser de una manera más entre algodones, por decirlo de una manera. Eso es lo que está pasando. No soy el experto en el tema, pero es lo que intento y lo que veo y lo que percibo, ¿se entiende? Es como que tenemos que cuidar más muchas cosas. Esas dos cosas te puedo decir, Esteban, que son del día a día. Eh, Fantástico. soft cosas, de cosas soft, ¿no? Después podemos hablar de lo más hard, quizá. Y para ir cerrando esta conversación, decime a partir de, de esta gestión de la diversidad intergeneracional que vos estás haciendo y que haces, ¿qué logros has obtenido o qué resultados has obtenido que vos los veas palpables, los veas tangibles en relación a las nuevas generaciones? Em, Que se mantengan en los puestos laborales, por ejemplo. Eso es un Ajá. resultado de esa, la Ujú, retención del candidato, por ejemplo, para mí es un, nosotros los ingenieros nos gusta hablar de KPIs, es un indicador importante. Después de la pandemia, te diría gente de 20 entre 22 y 27 años que está, sigue estando, eh, y su condición no, ni mejoró su condición quizás salarial, más allá de lo que sabemos que ajustábamos por inflación y todo lo que ya sabemos en nuestro contexto, pero siguen creyendo o apostando. Y eso no es una gestión que para apostar te tiene que incentivar, tenés que levantarte todos los días a trabajar y tenés que ir a ese lugar y si seguís viniendo, para mí es un indicador de que funciona, ¿no? claro, claro. Creo que eso lo veo como que el grupo sigue armado y no hubo turnover, eh, no Rotación. hubo rotación, claro. Y Eso escúchame, puede ser. la última pregunta que te hago, pues es muy interesante Y esta esta charla se da para muy, conversación. muy largo, pero me haces Exactamente. preguntas que me gustan mucho hablar y no te quiero extender el tiempo. No, 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 me encanta, me encanta. Escuchame una cosa, si vos te tuvieras que definir, y esta es la última y con esto cerramos, si vos te tuvieras que definir en tu estilo de liderazgo, digamos, ¿vos qué dirías de vos, Ignacio? Diría que como líder uno tiene que siempre ubicarse en el contexto en donde está, ¿de acuerdo? Y tiene que entender el modelo del negocio donde está. No es lo mismo ser un líder en una refinería que en un banco que en una joyería. Primero hay que ubicarse. Y mi estilo de liderazgo, o al menos el que a mí me sirve, es estar sobre lo micro, que muchas veces es criticado eso, el micromanagement, Ujú, pero ujú. yo te diría que estar sobre lo micro hace que lo grande se dé solo.
O al menos es lo que apuesto. A veces puedo fallar o puedo triunfar. No quiero ser una cosa mía. Pero si uno resuelve las pequeñas cosas que existen, lo macro después va solo. Porque hay otros estilos de liderazgo en donde solamente se están mirando KPIs estratégicos y estrategias grandes. Pero para mí, en el día a día es donde se van resolviendo las cosas. Y sobre todo cuando hay proyectos y cuando hay múltiples clientes y cuando hay múltiples interlocutores y múltiples generaciones. Ese sería mi estilo que vos decís, el que yo creo hoy a los 50 años. Me puedo equivocar, puedo estar en lo cierto, pero es un poco un leap of faith, ¿no? ¿En qué crees? Yo creo en eso. Y creo que el estilo de liderazgo es saber creer. No puedes liderar algo si no crees en algo. Tenés que creer un poco en eso. Y eso es lo que creo. Bueno, Ignacio, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por toda la honestidad en tus respuestas, muy valiosas, por cierto. Así que desde Minds Collab te agradecemos muchísimo tu intervención, tu participación. Y bueno, y estamos en contacto, Ignacio. Gracias, Esteban, a vos y suerte con todos los proyectos. Gracias, muchísimas gracias. Adiós.